Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos con nuestro día de hoy relacionado al chakra sacro de Capricornio, cuerpo físico, que es el tema de la cultura. Cultura. ¿Qué es la cultura? Hoy escribí bastante, creo yo, lo que significa la cultura, lo que es la cultura en el blog. Así que les recomiendo, como siempre, ir al blog, leer el blog y ahí informarse un poco más de ciertas cosas. Bueno, nosotros obviamente en nuestros tiempos actuales consideramos a la cultura como, como el conjunto de atributos, de arte, de conocimientos que comparte un grupo de personas específicos de un territorio específico, ¿m? Con una historia específica, una historia personal, una historia del grupo, perdón. Entonces, para tener en cuenta de que ese concepto que nosotros tenemos hoy de lo que es una cultura, en realidad se desarrolla hace muy poco. El concepto de cultura antes no estaba relacionado a lo que engloba a un pueblo como tradiciones, como arte, como conocimiento, sino que estaba relacionado a los ciclos de tiempo en que se desarrolla un grupo de personas. Como muchas personas acá habrán notado, eh, cuando hablamos de cultura, también usamos la palabra ser alguien culto. ¿Mm? Ser alguien culto. Eh, y cuando hablamos de ser alguien culto, solemos decir que es alguien que fue cultivado. ¿Mm? Eso es lo que se dice, ¿no? Es como que alguien que fue cultivado. Y por lo tanto, usamos el concepto de, solemos considerar el concepto de eh, de que hay que cultivarse, ¿no? Como cultivar el fruto del conocimiento, lo relacionamos por ese lado. Y la verdad es que está directamente relacionado con la siembra, la palabra culto o cultura, porque el origen de la palabra cultura tiene que ver con cultivo, ¿m? Con lo que se produce en el campo. Y exactamente tiene que ver con los ciclos de la agricultura, con la siembra, el crecimiento de la planta, la cosecha, está relacionada con eso. Entonces, por eso mismo nosotros solemos decir una persona cultivada, una persona con cultura, es una persona que ha producido conocimiento en su interior. ¿M? Y y está relacionado con los ciclos del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque cultura viene en realidad de la palabra indoeuropea cuel. Cuel significa mudarse, cambiar de hogar. ¿Y por qué significa esto? Porque era lo que se interpretaba en el cielo, como las casas de las constelaciones iban cambiando mes a mes. Y entonces los humanos nos mudábamos de una constelación a la otra, en algo que llamamos ciclos. ¿Sí? Entonces los ciclos en cada una de las casas de la astrología nos vamos mudando de una a la otra, ¿m? Y a partir de eso es como se empieza a hablar de los ciclos de la siembra, ¿sí? Dependiendo de en qué hemisferio uno está, una constelación representa la siembra o la cosecha, etc. Entonces, de ahí nace la palabra cultura, que tiene que ver con el ciclo de mudanza de una casa astrológica a la otra. ¿Mm? Eh, y hacer un ciclo de cultivo, que sería de la siembra, de la cosecha. Recordemos, como siempre, que todos los conceptos
provienen de la comida. Todos los conceptos de un ser que necesita comer provienen inevitablemente de nuestra relación con la comida. Así que la cultura nace específicamente de nuestra necesidad de comer. Y cuando nos volvimos sedentarios, teníamos que mirar el movimiento de las estrellas para saber cómo crear esa comida. ¿Y qué creábamos a partir de la comida? Creábamos fechas especiales, creábamos celebración, donde había ceremonias. Y esas ceremonias se repetían año tras año, ¿sí? Mes tras mes, para recordarnos la importancia de esa fecha. ¿Está? Lo cual genera una tradición. Entonces esta tradición empieza a generar una cultura. La cultura es aquella herencia que está relacionada a lo que se cultiva. ¿Sí? Muy fácil, en realidad. Bien. O sea que básicamente todo lo que nosotros somos hoy surgió por lo que comemos. Esta herencia de la cultura fue pasando de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque al principio la necesidad primordial era comer, reproducirse y dormir. ¿Se acuerdan? Las tres. Pero cuando empezó a haber abundancia y empezamos a dejar de tener problemas en conseguir comida, empezamos ¿a qué? A cultivar el alma, a través de pensar, a través de imaginar, a través de compartir. Empezamos a tener tiempo de cultivar el alma y cultivar el espíritu. Entonces apareció otro tipo de culto. Este otro tipo de culto, de cultura, de cultivo, tenía que ver con honrar a lo invisible. Y por eso surge la palabra culto para la divinidad. Empezamos a hablar de alguien, de algo culto, del culto en sí, el culto a un dios, ¿sí? A una divinidad. Empezamos a hablar de culto en relación a que es algo que se repite y es algo que nos hace crecer interiormente, algo que es sutil y que hacen que crezcamos interiormente. Entonces, ¿por qué se hace un culto a los dioses? Porque los dioses eran los que permitían que la gente coma, ¿sí? Se honraba al dios de la lluvia para que lloviera, se honraba al dios de la tierra para que hubiera buenas plantas, se honraba al dios de la casa para que hubiera buenos animales. Entonces el culto no solamente tenía que ver con las estaciones, con las estaciones cíclicas, sino con el ciclo de honrar a los dioses. Acuérdense que la palabra culto significa mudarse de casa, no significa ni culto, ¿sí? Ni nada, o sea, nada que tenga que ver con lo espiritual, el culto, ¿sí? O lo subjetivo. El culto tiene que ver con pasar de una casa a la otra. Entonces, vamos de la casa de Virgo a la casa de Libra, de la casa de Libra a la casa de Escorpio. Y así vamos pasando de una casa a la otra. Entonces, en un periodo de la historia, en un periodo del momento, del año, se honra a la diosa Virgo, después en el siguiente mes se honra a la diosa Libra de la justicia, y así, ¿se entiende? Entonces se empieza a generar lo que se llama culto. Se honra a una divinidad en función de lo que se necesita en ese momento del ciclo anual. Por eso se empieza a llamar cultivo y culto. Es lo mismo. Creo que es fácil ese concepto, ¿no? Entender por qué cultivar y culto están conectados. Son lo mismo, por el ciclo. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, se empieza a crear la cultura de lo divino y lo mundano, ¿sí? La cultura de la tierra y la cultura de lo celestial. Acuérdense que en la antigüedad los dioses no eran cosas
externas que vivían en otros planos dimensionales. Antes los dioses, estaban directamente relacionados a las cosas de la vida, a los ciclos naturales, ¿sí? Por eso los dioses tenían emociones, tenían vida, tenían sus historias, ¿sí? Porque los dioses en realidad describían, narraban lo que estaba pasando en la tierra. ¿Mm? Era el aspecto filosófico del concepto físico que se vivía. Por eso está relacionada la agricultura con la divinidad directamente. ¿Se entiende por dónde viene? Y por eso las dos juntas, a través de la ceremonia, crean la cultura. ¿Mm? Bien, ¿qué sucede entonces? Volvemos al concepto de la gente que dejó de tener problemas para comer y empezó a pensar, empezó a buscar alimentar el alma. La gente que empezó a dejar de tener miedo de morir de hambre, la gente que se dio cuenta de que ahora teníamos una civilización y que estaba asegurada la comida, tuvo tiempo de sentarse y pensar. ¿Se acuerdan? El ocio, la educación, el momento de la escolé, de la escuela, significa que no hay que trabajar duro para recibir la comida, porque ya se creó un sistema capaz de asegurar la comida todo el año. Y esto da lugar a los filósofos, aquellos que se sientan a pensar. Y los que se sientan a pensar se dan cuenta de que en realidad los dioses no son exactamente los que están generando el alimento, sino que somos nosotros, ¿a partir de qué? De entender el mundo. Entonces los filósofos empiezan a buscar la forma de ayudar a entender el mundo, ¿m? Ayudar a entender cómo funciona la Tierra, el universo, etc. Y por esto aparece el concepto de cultivar el alma, aparece el concepto del cultivo espiritual, en el que la persona desarrolla su propio mundo interior, interpretando al cuerpo como el terreno donde se siembra, interpretando al alma como el agua que riega el terreno, interpretando al espíritu como la semilla que tiene que germinar dentro. Por lo tanto, dicho esto, empezamos a entender lo siguiente desde el punto de vista filosófico. El espíritu es como una semilla que tiene dentro todo el potencial del árbol. La semilla tiene dentro todas las respuestas posibles de ese gran árbol. Está en su interior, pero necesita energía para activar esa información. ¿Y de quién lo obtiene? Del agua. El agua permite abrir, ¿m? Permite abrir la semilla, la infla, le da la energía, le da la fuerza necesaria para germinar. ¿M? Ese agua es la emoción del alma. El alma es la que le permite al espíritu expandirse y sentir lo que tiene adentro. Si no, está en sí mismo en meditación, como la semilla. Pero con el agua sola no puede hacer nada. Necesita minerales, necesita fósforo, nitrógeno, hierro y todas esas cosas, ¿dónde están? En la tierra. Para que una planta crezca fuerte y tenga todos los nutrientes necesarios para crecer, florecer, dar un fruto, necesita los minerales de la tierra. ¿Y esa tierra cuál es? El cuerpo físico. Entonces, el espíritu, que es esta semilla, necesita de la energía del alma para expandirse, pero necesita de los nutrientes y la presencia firme de la tierra, del cuerpo, para poder generar el árbol. El espíritu por sí mismo no puede ser un árbol si no vive la experiencia del alma y del cuerpo. Bien, o sea que cada uno de nosotros, que somos un espíritu, un alma y un cuerpo, somos un terreno con agua, ¿m?
y una semilla en nuestro interior. Y esta semilla, para que se encienda, necesitamos calibrar el agua, porque una semilla con muchísima agua se ahoga y muere. Con el agua justa, germina, echa raíces. ¿Dónde va a echar raíces? En el cuerpo. Una semilla no puede volar espiritualmente por ahí. Para que el espíritu pueda manifestarse, necesita de un cuerpo sano, de un cuerpo feliz, firme, aquí y ahora. Un terreno firme. Entonces, dicho esto, vamos a lo siguiente. Las personas que han logrado despertar la semilla, han despertado ¿qué? La tecnología, lo que hablamos ayer. Han despertado el poder de su espíritu, la tecnología. Es decir, han creado belleza, han sido capaces de manifestar lo que estaba en su árbol, es decir, dar frutos. Y esos frutos se comparten en redes, ¿sí? Estas personas que expanden y crean el árbol y dan de comer a los otros son los que empiezan a crear una cultura, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos creando una cultura con esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque cada día a la misma hora se repite y estamos compartiendo, entregando frutos que compartimos después, ¿sí? Entonces se crea un cultivo, una cultura. ¿Mm? En este compartir se empieza a generar una tradición, un pensamiento, algo naturalizado, ¿sí? En que seguramente los que vienen siendo este camino, por ejemplo, ya naturalmente, sin pensarlo, a las 8:20 se sientan a escuchar. Es una tradición, se convierte en una cultura. Por lo tanto, cada cultura de la Tierra es un árbol que fue generando más semillas y esas semillas crearon más árboles que fueron creando más semillas y empezaron a reproducirse y de repente en un momento la cultura deja de ser origen de un solo árbol y pasa a ser parte de todos los árboles que existen de esa especie. Por eso la cultura no es de alguien, sino que la cultura pasa a ser de un grupo. Las culturas empiezan a ser algo vivo en el momento en que de repente ya no hay un árbol del que todos se alimentan, sino que son muchos árboles de los cuales todos se retroalimentan. Y eso es lo que crea una cultura. Que cuando, cuando solo hay un árbol que comparte el mismo fruto, se llama monocultivo. Y el monocultivo es una sola cultura que devora a las otras culturas creyendo que su forma es la mejor. Y lo que genera esto es que ese árbol absorbe todos los nutrientes, tantos nutrientes de ese terreno, que hay un exceso de otro tipo de elementos que empiezan a matar el terreno, porque no se está usando. Entonces, cuando una cultura trata de imponerse sobre las otras, el terreno empieza a morir. Y esa misma cultura también empieza a morir. Es decir, un monocultivo. El monocultivo sería que una sola planta crece, 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 se expande y no da diversidad. Al no haber diversidad, esa planta termina desgastando el terreno y por lo tanto termina creando la muerte del terreno. Se convierte en un desierto. Lo mismo que pasa en las plantas pasa en las culturas. Cuando una cultura se impone sobre la otra,
termina no solamente destruyendo a las otras culturas, sino a la propia. Porque un terreno liso, donde todo es igual, no genera vida. Un terreno llano, liso, no tiene dónde administrar el agua. Cuando llueve, el agua simplemente se desplaza, se va. Cuando viene viento, se lleva las semillas. Entonces un terreno que es liso, que siempre es igual, no puede obtener nada. Por eso un terreno necesita ser arrugado, ¿sí? Para poder contener agua en el medio, contener semillas, contener nutrientes, necesita tener variedad. Un terreno variado tiene muchas probabilidades y posibilidades de generar vida. This is because when you have a flat terrain, there's no possibility to make anything grow, because when it comes a lot of water, it just pours around and goes away. O sea que un terreno necesita ser flexible, terreno flexible. Este terreno flexible, este terreno flexible permite entonces que haya mucha variedad de plantas. Y cuando hay mucha más variedad, significa muchas más culturas. Y cuantas más culturas hay, más rica es la tierra, porque hay más opciones para dar vida a la tierra. O sea que la diversidad que tenemos en nuestro planeta, la diversidad que tenemos en la Tierra, se debe gracias eh, a, a la capacidad creativa de cada uno de los espíritus. Recordemos que el espíritu es el que busca formas de entenderse. Entonces, si nosotros queremos hacer todo de una sola forma, lo que estamos haciendo es impidiendo que el espíritu se expanda. Bien, entonces la clave del día de hoy es aprender de que una de las claves para conectarnos con nuestro espíritu es la diversidad. No es que todos seamos iguales, conscientes y espirituales. Es la diversidad. Es que cada uno tenga su propia forma, su propia manera, y que todos estemos abiertos y flexibles a recibir una parte de esos minerales que compartimos en la Tierra, de esas culturas y esa información. Así que a nutrirnos de las culturas que el espíritu ha creado.